Quiero leer dos porciones de la Escritura. Marcos 10, 46 al 52 dice: Después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Hay algunas palabras que son clave para lo que vamos a compartir hoy. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero el grito aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, diciéndole estas palabras: vamos, Jesús te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto, se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí o mi maestro, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Y al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Y quiero leer otra porción del Evangelio, pero ahora de Marcos capítulo 13, que tiene que ver con los temas que hemos estado tratando estos domingos, igual que el pasaje anterior. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso usó estas palabras, estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado sus ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puedo entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Cuando nosotros no podemos escuchar la voz de Dios, entre otras muchas cosas, nosotros no podemos sanar. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la mayordomía. Pablo escribe a la iglesia en Corinto y les dice: en resumen, hermanos, cuando ustedes se reúnan, noten ustedes esos numeritos en azul, les dice 4 cosas. Unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya revelado. Y lo cuarto es o hablar en lenguas extrañas o interpretarlas, pero que todo sea para edificación mutua. Y les voy a compartir una historia breve, verdadera. Una iglesia invitó a un pastor a predicar. Y este hombre, con dedicación y oración, preparó un mensaje largo, como era su costumbre. Pero al llegar a la iglesia, terminó dando uno de los sermones más poderosos de su vida y solo le tomó 2 minutos. Tú despreocúpate porque eso no va a pasar hoy. La iglesia que lo había invitado era una iglesia pequeña. El liderazgo de la congregación tenía una tradición bien intencionada, y es que en cada reunión esperaban en el Señor hasta escuchar su voz. Si tú has visitado otras iglesias, te habrás dado cuenta que unas, por ejemplo, todos lo tienen programado de principio a fin de la reunión y están tan seguros que así va a suceder que te entregan una hojita impresa de lo que va a pasar. Del otro lado del péndulo hay iglesias que no planean nada, y este es el caso de esta iglesia que había invitado al pastor a predicar.
Este pasaje que tenemos en la pantalla dice: cuando se reúnan, cada uno participe con un salmo, con una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas y su interpretación, pero que todo se haga en orden y para edificar a la iglesia. Y el problema de esa iglesia era que sus reuniones se habían convertido en más que una tradición. Esto era una rutina. Salud. Era una rutina que repetían domingo a domingo. Y la rutina era esta: cantaban 2 cantos de adoración y luego se quedaban callados mientras la congregación esperaba la voz de Dios. La reunión concluía cuando el pastor decidía que Dios ya había hablado, así que nadie sabía cuándo iba a terminar esto, si la reunión se tardaba o si salían temprano. Y por lo general, en la reunión, una persona pedía permiso para hablar, el pastor le decía adelante, ella misma, la persona daba ese mensaje y decía: esto es palabra de Dios. Y pasaba al frente unas 2 o 3 o 4 personas, después volvían a cantar otros 2 cantos y nuevamente todos se quedaban en silencio, porque de verdad, con una muy buena intención, estaban esperando escuchar a Dios. Y alguien más decía que había escuchado la voz de Dios. Y así una y otra vez, como digo, hasta 4 veces o 4 mensajes distintos. Y entre cada palabra cantaban y esperaban en silencio hasta que nadie más se levantaba de hablar. Y yo creo que ahí era cuando el pastor se levantaba y decía: pues ya Dios habló, nos vemos el próximo domingo. Pero ese día, el pastor invitado, yo no sé para qué lo invitaban, pero el pastor invitado se sentó en la primera banca. Y mientras estaban sucediendo esas cosas, él se puso a orar y tomar como notas mental de todo lo que estaba pasando. Y de pronto se dio cuenta en su espíritu que algo estaba ahí que no le gustaba. Y se turbó su corazón y se hizo una pregunta: ¿estas personas de verdad valoran la voz de Dios? ¿O lo que están haciendo es motivado por una tradición aprendida y por sus buenos deseos? En ese momento el Espíritu Santo le recordó al pastor este pasaje bíblico: que 2 o 3 personas profeticen y que los demás que evalúen o juzguen o examinen lo que se dice. En otras palabras, toda la congregación debe prestar atención para estar seguros que el mensaje viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. El pastor invitado decidió obedecer la Escritura, examinó lo que había escuchado, evaluó si realmente las personas habían escuchado a Dios, y cuando subió a la plataforma abrió su Biblia y dijo: antes de predicar les quiero hacer una pregunta. Esta mañana escuchamos a 4 personas. Cada una dijo haber escuchado al Señor y terminó diciendo: esto es palabra del Señor. Y la pregunta que hizo es: ¿alguien me puede decir qué fue la primera palabra? Silencio. Muy bien, dice el predicador. ¿Alguien me puede decir la segunda profecía que escuchamos? Silencio. Bueno, ¿quién me dice cuál fue el tercero, el cuarto mensaje del Señor? ¿Alguien lo recuerda? ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Silencio. Entonces el pastor cerró su Biblia, respiró profundo, escogió con cuidado las palabras que iba a decir y dijo: les pido una disculpa por lo que voy a hacer. Si ustedes no le dan atención a Dios, menos me la van a dar a mí. Agarró sus tiliches y se fue. ¿Realmente valoramos la voz de Dios? Esta es la pregunta que nos queremos contestar el día de hoy. Tú y yo debemos aprender a valorar la voz de Dios
significa que hacemos a un lado todo, y nos enfocamos exclusivamente en la voz de Dios. Les voy a decir algo que ustedes no alcanzan a ver porque yo me siento aquí junto con mi esposa. Si empieza la reunión y por alguna razón mi esposa me quiere decir algo, en ese momento yo no le respondo. Luego yo a la casa y me va a comer feria, pero esa es otra historia. ¿Realmente a qué venimos? Díganme, ¿a qué venimos? A adorar a Dios y a escuchar a Dios. Yo me preocupo por los técnicos, por los que están en la recepción, por los que están por acá. Si realmente todos dejamos de hacer lo que estamos haciendo para escuchar exclusivamente la voz de Dios. Creo que una de las características de nuestra generación o de esta generación es que se creen o se sienten multifuncionales, multitask. Creen que pueden hacer muchas cosas a la vez y todo lo hacen bien. Ver una película, cenar, acariciar al perro, platicar, estudiar, escribir textos en el celular, y si pueden manejar también lo harían. Y creen que todo lo hacen bien y al mismo tiempo. Y quiero decirles con todo el corazón y con todo respeto, no se puede. No se puede. Si yo recibo un texto en mi teléfono y quiero contestar en mi teléfono, para empezar, este dedo gordo toca como 4 teclas a la vez, ¿no? Pero yo veo que algunos y mandaron Génesis 3 al 15. Pero no me digas que puedes hacer eso y al mismo tiempo ir manejando. No se puede. Porque si no has chocado, vas a chocar. No se puede. Y no puedes estar en ese lugar, una casa espiritual, tratando de hacer cosas aparte de escuchar la voz de Dios. Entonces, si creemos que Dios nos está hablando, entonces debemos escuchar con cuidado cada palabra que el Señor nos dice y debemos recordar su mensaje y también hacer lo que Dios nos pide. En la enseñanza en la mañana, al hablar de la parábola de la higuera, dijimos lo mismo. Tenemos que escuchar, tenemos que recordar y tenemos que hacer lo que Dios nos pide hacer. Cuando hacemos esto, entonces podemos decir, he escuchado a Dios. Si no, no sé qué hiciste. Mira, yo soy de los que trabajo con música. No puedo estar sin música. Pero lo que yo me dedico es a trabajar. Y la música es simplemente el fondo que llena cualquier otra cosa, cualquier otro ruido que me pudiera distraer. La música me ayuda a enfocarme en lo que quiero hacer. Yo no sé si conoces el significado de la palabra mayordomía o si el tema de la mayordomía te resulte familiar. Pero mayordomía significa cuidar y administrar con eficiencia la propiedad y los recursos de alguien más. Para empezar, como creyentes en Jesucristo, lo que llamamos nuestra vida en realidad no es nuestra. Miren lo que dice la Escritura. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada, así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo o la vida y la muerte o lo presente y lo futuro, todo les pertenece a ustedes. Pero fíjense que dice en el versículo 23, y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Entonces, eso que dices que es tuyo, no es tuyo, es de Dios.
Por eso es importante que nosotros vivamos como buenos mayordomos competentes de las cosas que a Dios le pertenecen. Dice la Biblia que todo el oro y toda la plata le pertenece a Dios. Esos 4,000 millones de dólares que traes en la bolsa no son tuyos, son de Dios. Yo sé que en tu casa tienes el título de propiedad que dice, esta es mi casa. Es casa de Dios. Bueno, a tus hijos que le dicen, esos son mis hijitos, tampoco son tuyos, son del Señor. Si nosotros tenemos que empezar entonces a entender que somos mayordomos de lo que a Dios le pertenece. Pedro en su primera carta dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos da los dones para que nosotros los podamos poner en servicio de la iglesia. Pero esos dones no los hicimos nosotros, no los producimos, son un regalo que viene dado de Dios. ¿Alcanzas a ver mis ojos azules? Yo no hice nada para tenerlos así de bonitos. Dios me los dio, entonces no debo jactarme. Porque no son míos, son de Dios. Me los dio en administración para que ahora yo vea las cosas que Dios quiere que yo vea. Y la mayordomía también se relaciona con escuchar la voz de Dios, porque dice la Biblia que Dios bendice a los administradores, los que son fieles y competentes en todo lo que hacen, Dios los bendice. Y eso también lo leemos en los Proverbios y lo leemos en el Evangelio de Lucas, ahí están las citas. Dios nos da tiempo, tesoros y nos da talentos. Y si somos fieles con lo que el Señor nos dio, entonces nos va a dar más. Pero esto tiene el reverso de la moneda. Pero si no somos fieles, Dios nos pudiera quitar lo que ya nos dio. No es tuyo, le pertenece al Señor. Lo mismo podemos decir en cuanto a la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, si somos fieles con la palabra que nos dio, entonces el Señor nos va a dar más palabra. Pero si no somos fieles con la palabra que el Señor ya nos dio, la pregunta sería, ¿para qué nos daría más palabra? Y cuando hablo de palabra en estos términos es que hay días que nosotros necesitamos tomar una decisión y no sabemos. Y lo que necesitamos escuchar es palabra de Dios. Pero si la última vez que tú tuviste una decisión que tomar, Dios te habló y tú no hiciste caso, Dios podría pensar, ¿para qué le digo? Si de cualquier manera no me va a hacer caso. Jesús dijo lo siguiente: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Otra de las versiones de la Biblia dice: la medida de atención que ustedes den será la medida que recibirán y mucho más. Piénsalo bien. Cuando tú y yo necesitamos a Dios, ¿cuándo lo necesitamos? Siempre. Ahora imagínate que estás en un apuro. La Biblia dice que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Imagínate que tú estás atribulado y clamas al Señor y dices: Señor, es urgente que vengas ahora porque la situación así asado. Y Dios te dijera: mira, hermano, la última vez que te dije algo no lo pusiste en práctica. No, Señor, ahora sí, de verdad, ahora sí, de verdad, te lo prometo. La palabra de Dios es sencilla, es verdad, es práctica. A los que oyen o escuchan la voz de Dios, se les va a dar más. Así es como el Señor recompensa al que es un administrador competente. Por eso tú y yo debemos ser administradores competentes y cuidadosos de lo que escuchamos de parte de Dios.
Y el buen administrador de la palabra de Dios tiene 3 características y hoy voy a hablar de una de ellas. Somos mayordomos cuidadosos de la voz de Dios cuando le damos al Señor toda nuestra atención. Voy a hablar de mi suegrito. Mi suegrito tenía una virtud, tuvo 5 hijas y se sentaban a comer y todas hablaban al mismo tiempo. Y mi suegra también. En mi casa, donde se enseñó buena educación, hablaba uno, como en el teatro, y luego el otro, y luego el otro. En casa me dijeron que qué aburrido. Por eso, Susana, luego tienes problemas, ¿eh? Esta señora es terrible. Todas las hermanas hablando, era un escándalo en la mesa. Y bueno, pues yo quería quedar bien con el suegro y le platicaba al suegro, y entonces me veía así, volteaba la cabeza y seguía con la otra y luego con la otra, y yo me quedaba hablando solo. Uy, como me daba como ictericia o alguna de esas enfermedades. Un buen administrador es cuidadoso de la voz de Dios y pone toda la atención. ¿No les dices tú así a tus hijos? Muchacho, te estoy llamando a ti, tú, Juan. Tú el que vas corriendo, porque ni con el Juan entiende, ¿no? Ven para acá. Y ya que lo tienes aquí, veme a los ojos. Hijo, digo así le decía yo le sigo diciendo, hijo, te estoy hablando. Entonces ahora tenemos una manera de comunicarnos. Nos llamamos unas 15 veces por el chat. Y nos vemos y nos escribimos y tenemos juntas por el chat y todo lo demás. Y entonces todo lo escribe. Ya, papá, ya quedó todo listo. Y sí, pero ¿cuándo va a estar? No, ya está escrito. Yo no quiero que esté escrito, hijito. Yo quiero que lo hagas. ¿Ven por qué sufro? Estoy en una casa donde todos hablan, donde nadie pone atención, donde cada quien hace lo que quiere. No se puede. Un buen administrador está atento, está escuchando. Miren, a pesar de los avances en la comunicación, en la tecnología, nosotros recibimos tantos mensajes al día que es difícil diferenciar lo que es importante, lo que es verdadero, lo que es prioritario. De verdad estamos inundados de información. Te doy un ejemplo. A 4 años de distancia, COVID sigue siendo un problema de salud. Y yo te hago una pregunta, ¿a quién le crees? ¿Al sector salud del gobierno? ¿A la comunidad científica internacional? ¿A la OMS, a la Organización Mundial de la Salud o al médico familiar? ¿A quién? Si tose feo como perro, entonces ya lo llevo al doctor, ¿no? Que le hagan la prueba y me diga. Cada uno de nosotros, yo sé que tenemos maneras distintas, pero tratando del Señor, el Señor demanda toda nuestra atención. Y como regla general, cuando alguien importante o una autoridad habla, la mayoría le presta atención. Por eso citaba yo estas organizaciones de la salud. Y Dios es la persona más importante del universo y cada vez que Él habla, nosotros debemos tener la disposición de escucharlo, dejar lo que estamos haciendo para poder escuchar solamente a Dios. Por su parte, Dios habla a las personas que lo escuchan con un corazón humilde
Y también a las personas que con fidelidad y perseverancia llevan a cabo o están obedeciendo lo que el Señor les dijo. Con esas personas Dios se entiende perfectamente. Dios habla, el otro le pone atención y pone en acción lo que Dios le está diciendo. Y de acuerdo a las Escrituras, Dios nos habla de cuando menos de 10 maneras distintas. Por eso es importante conocer cómo nos habla y preguntarnos si de verdad es que nosotros lo estamos escuchando o no. Voy a dar una descripción muy breve de las diferentes maneras como Dios nos habla. No pretendo cubrir las 10 el día de hoy, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Por eso no les di a la entrada un papelito que dijera las 10 maneras como Dios nos habla, porque qué tal que me quedaba la mitad. Entonces, la primera, Dios puede hablar a través de las circunstancias. Primero Dios le habló a Jonás, ¿te acuerdas? Pero el profeta no se le dio la gana de escuchar a Dios, no le hizo caso. Y entonces Dios le dijo, ve a Nínive y predica el evangelio. Y como Dios no fue escuchado la primera vez, entonces Dios le empezó a hablar a través de las circunstancias. Y lo primero que pasó frente a su negativa es que dice la Biblia que se lo tragó un gran pez. Lo segundo es que cuando el Señor hizo crecer una viña, lo hizo para que le diera sombra a Jonás. Y lo tercero es que la viña se secó. A través de estas circunstancias Dios le estaba hablando a Jonás. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, evaluar nuestras circunstancias y preguntarnos si estamos escuchando al Señor al ver las situaciones que estamos viviendo a nuestro alrededor. Voy a poner un ejemplo. Yo no fui nunca un buen empleado, ni tampoco fui un buen estudiante. Y tengo prueba de ello. No me enorgullezco, pero tengo prueba. Si tú ves mis calificaciones, salpicaditas de rojo, por aquí, por allá, ¿no? Y del trabajo me corrieron de los últimos 5 empleos que tuve. Entonces, si yo me acaban de correr del 5º trabajo y volteo y veo mis circunstancias, ¿qué creen ustedes que me estaría diciendo Dios? Algo está muy mal en tu vida. ¿Saben qué era el asunto? Es que yo andaba como Jonás. Dios me estaba llamando para el ministerio y yo seguía en los negocios. Yo decía, sí, ahí voy, Señor. Nada más me tardé como 25 años en obedecer. Y entonces Dios empieza a hablarnos a través de las circunstancias para que nos podamos entender. Mira, si tú te está yendo mal económicamente, si este es tu 7º año de vacas flacas, si le debes a todo mundo, si no te alcanza, si no llegas a la quincena y ya le estás pidiendo dinero adelantado al dueño, al jefe, al no sé qué, Dios te está hablando a través de las circunstancias. Yo quiero que me vean a los ojos, estos ojos azules. Mientras yo estudiaba esto, Dios me hablaba a mi corazón, me decía, hay personas en la congregación que les estoy hablando por medio de las circunstancias y no me hacen caso. Y luego me dijo, a ver si a ti te hacen caso. Por eso les puedo decir de parte de Dios que hay personas aquí hoy que necesitan ver sus circunstancias, pero verlas crudamente, cómo son, cómo están. A lo mejor es tu salud la que está gritando que hagas cambios. No es posible que te estés enfermando el lunes, miércoles y viernes como en el hipódromo, ¿no? Bueno, no sé qué días van
Creo que es martes, jueves y sábado. Bueno, pero ninguno de nosotros va al hipódromo porque no montamos caballos, no por las apuestas. ¿Qué son tus circunstancias? Hazte 2 preguntas. ¿Qué está pasando en mi vida en este momento? Haz una evaluación, una confrontación de tu vida en este momento. Y la otra, ¿qué es lo que el Señor me está diciendo a través de estas circunstancias? Si no te está yendo de 10 con mención honorífica, checa lo que Dios te está tratando de decir. Y por favor, despreocúpate de lo que Dios le esté diciendo a los demás. El Señor se los va a decir. Él tiene una historia contigo. ¿Sí me entendiste? ¿Vas a evaluar tus circunstancias? Porque yo necesito llevar el recado con el Señor de retache. Señor, ve los que ya escucharon y van a revisar sus circunstancias. La segunda manera como Dios nos puede hablar es a través del consejo sabio. Y esto queda demostrado en el libro de los Proverbios de Salomón. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Entonces, si tú buscas y escuchas el consejo de personas con estas características, sabias, espirituales y maduras en la fe, pudieras tú también escuchar la voz de Dios, porque Dios habla a través de personas, pero siempre cotejando el consejo que recibiste con la palabra de Dios. No sigas ningún consejo hacia lo pelón. Es que me lo dijo fulano y por eso lo estoy haciendo. Para estar seguros que este consejo es sabio, asegúrate que, para empezar, esté en línea con el consejo de Dios que está escrito ahí en la Biblia. Cuando nosotros buscamos mentores que son sabios y consagrados al Señor, no les estamos pidiendo que escuchen a Dios por nosotros. Eso nos toca a cada uno de nosotros. Hablamos el domingo pasado. Ya Dios te habló, escribes lo que Dios te dijo, escribes la interpretación de lo que Dios te dijo, se lo entregas a la persona, le dices, por favor, te encargo esto, ora por este motivo, y cuando tú tengas respuesta de Dios, vienes y me cuentas. Pero yo ya hice mi tarea. Entonces, lo que estamos buscando es confirmación en oración para saber si lo que creemos que hemos escuchado del Señor realmente así es. Te voy a decir algo que a lo mejor logro que se te caigan los zapatos. En Estados Unidos, esto es verdadero, muchos pastores ya dejaron de dar consejos a sus ovejas. Punto. ¿Sabes por qué? Porque esas tiernas ovejitas los demandan. Alguien le preguntó al pastor si debía cambiar de empleo, y después de lo que la persona le expuso al pastor, el pastor le recomendó aceptar esa nueva oferta de trabajo. El individuo o la individua se cambia de empleo y, como suele pasar, no se halla en la nueva chamba, renuncia y demandó al pastor por el dinero que dejó de ganar. Pues tú me dijiste que me fuera a la nueva chamba. Ya no dan consejos. Una fuente útil puesta por Dios en medio de nosotros que somos la iglesia para escuchar la voz de Dios ha sido acallada por la actitud de las ovejas. Bueno, aquí no nos demandan, nomás no nos hacen caso. Que para todos los fines prácticos es igual de malo. Pues entonces, ¿para qué me pide un consejo? Si de cualquier manera va a hacer lo que se le pega la gana.
Decía el domingo pasado, no le quites el tiempo a nadie con eso. Si ya decidiste, pues que Dios te bendiga. No, ahí me cuentas cómo te fue. ¿Cuánto tiempo crees que lleva dar un consejo sabio? Por si no lo sabías, este pastor que está hablando, cuando alguien le dice, pastor, quiero hablar contigo, le digo, claro que sí. Y ahora lo hacemos por videollamada, lo cual resulta bastante más práctico. Y entonces escucho lo que la persona me quiere decir. Y hay ocasiones en que no es una conversación, solamente estoy escuchando lo que la otra persona tiene como problema o tiene como cuestión a considerar. Yo le digo, nos vemos en 15 días. ¿Por qué? Porque necesito orar, porque necesito estudiar, porque quiero traer para ti un consejo que venga de la Escritura. Algunos creen que el pastor es como las sinfonolas, que le echas un peso y le punchas K27 y toca consejos de matrimonio. Y el otro habla. No, no es así. Una vez que conocemos el problema, lo ponemos igual que tú en las manos de Dios y luego regresamos. Oye, este es el consejo. Es que en 2 semanas es demasiado tiempo, pastor. Híjole, ¿cómo te explico que yo no le puedo decir a Dios, Señor, ahí te encargo este es de los urgentes? Porque tiene que responder si se cambia de chamba o no mañana. Dios no trabaja de esa manera, este pastor tampoco. Otra cosa que hay en esto es que si pides un consejo sabio a una persona espiritual, escucha, sigue la recomendación y confía. Esto se llama fe. Ten fe que Dios va a confirmar a través de ese consejo lo que ya te dijo en oración. Y esta es una segunda manera muy eficiente, muy buena de poder escuchar la voz de Dios. Déjame darte una tercera. Dios puede hablar por medio de su paz. El Espíritu Santo a través de Pablo escribió a los creyentes y la palabra que Dios le dio en esta ocasión cuando escribió a los colosenses fue que Cristo reine en tu corazón. Este es el texto. Y que la paz que viene de Cristo gobierne, que reine en sus corazones. Esta palabra de gobernar o de reinar significa eso. Gobierno, ser el factor decisivo. Cuando viene esa paz que es de Dios, no tu paz, la paz de Dios, entonces te está dirigiendo, te está diciendo, eso que te da paz, hazlo. Si no tenemos paz en lo que implica y conlleva la palabra, esa que creemos que viene de parte de Dios, entonces no debemos dar el siguiente paso. Antes de dar el paso, tú tienes que haber experimentado esa paz de Dios, como dice Pablo también en los Filipenses, una paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento. Yo cuando recuerdo ese pasaje, Efesios 5:17, creo. Es uno de los poquitos que me sé de memoria, no vayan a creer. La paz de Dios que sobrepasa, yo lo veo como si de pronto me sumerjo en la profundidad del corazón de Dios y estoy en un lugar donde no quisiera nunca más salir. Y cuando siento la presencia de Dios con esa claridad, digo, esto es lo que tengo que hacer. Por eso, en cada decisión que nosotros tomemos, la paz de Dios debe ser y dar la dirección. Déjame darte una cuarta manera como Dios puede hablar, y es a través de las personas. Y esto es algo que lo vemos a lo largo de la Escritura. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. ¿Se acuerdan? De pronto el pueblo de Israel se vio en medio de otros pueblos
y todos los demás pueblos tenían reyes y ellos no, y entonces fueron con Samuel el profeta, el que los gobernaba, y le dijo, ahora queremos un rey como los demás. En otra ocasión, leemos el primero de Reyes que Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. En otras palabras, todos debemos ser cuidadosos y responsables como Pablo lo fue con la voz de Dios. Y cuando se dirigía a la iglesia, hacía una clara distinción cuando el mensaje venía de parte de Dios o era su punto de vista. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿La opinión de una persona o quieres escuchar la voz de Dios a través de una persona? Son dos cosas muy diferentes. Hablando del pacto matrimonial, Pablo dijo lo siguiente a los corintios. Fíjense qué interesante. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no. Voy de nuevo. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Quién dice esto? Dios. Y luego, versículo 12. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Su opinión. Entonces, la persona a la que tú te acerques o la persona que tú puedas escuchar, que sea de tu confianza, tú tienes que tener ese discernimiento y saber si lo que te está diciendo viene de Dios o es su opinión. Y puede ser una buena opinión. Eso no quiere decir que vas a hacer lo que la persona te dijo. Al fin y al cabo no es otra cosa más que su opinión. Por eso debemos vivir agradecidos a Dios porque Él trae a nuestra vida personas sabias y espirituales a las que debemos escuchar. Y esa es otra manera como el Señor nos habla. Ustedes no están para saberlo, ni yo para platicárselos, pero más de 2 ocasiones Tellita, que hoy no vino porque vino el domingo pasado, me hizo así. Y fui con Tellita y me dice, oye pastor, y me dijo mis verdades. Yo creo que, y me expresó realmente algo que yo entendía venía de Dios. Por eso Tellita para mí como pastor es un consejero, porque ella conoce del Señor, tiene una vida de testimonio. Si ustedes no conocen su vida, acérquense con ella, pregúntenle, les va a bendecir escuchar todo lo que Dios hizo a través de ella. Y yo la tengo como un consejero en mi vida. Entonces, todos de una o de otra manera necesitamos personas así alrededor de nosotros. Y voy a hablar del quinto y último hoy, y si Dios quiere, seguimos la próxima semana. Dios también puede hablar a través de sueños y de visiones. Y algo bien importante que debes entender, cuando esto es así, Dios te da la interpretación. Yo no sé si alguna vez has cenado opíparamente. Luego la buscas en el diccionario. Opíparamente. Quiere decir que te zumbaste 12 tacos al pastor. En la noche tienes sueños, visiones, apariciones. Pero de eso no estamos hablando. Estamos hablando de sueños y visiones que vienen de Dios y por eso Dios te va a dar la interpretación, porque hay que reconocer que muchos de nuestros sueños son más bien sueños como guajiros. ¿Quién sabe de dónde salieron? Entonces, los sueños y las visiones que vienen de Dios necesariamente tienen que ver con su reino.
¿Para qué Dios te querría dar un sueño? Pues para algo que tiene que ver con su reino, con las cosas que a Dios le interesa. Déjame darte unos ejemplos. Esta forma de comunicación Dios la usó con José, con Salomón, con Jacob, con Pedro, con Juan y con Pablo, por mencionar algunos. Te voy a dar las citas y los casos. Este es Génesis 31. Y en mi sueño el ángel de Dios me dijo, Jacob. Y yo respondí, sí, aquí estoy. ¿Y eso cómo sé que viene de Dios? Porque había llegado la hora en que Jacob tenía que regresar a su casa para ponerse a cuentas con su padre y con su hermano y recibir la bendición de Dios, para que de la descendencia de Jacob vinieran las 12 tribus de Israel. Entonces, este sueño tiene que ver con el reino de Dios. También lo hizo con José. Este es José el que tuvo los sueños. Dice, una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Y ese sueño anunciaba que José vendría a salvar al pueblo de Israel que estaba naciendo. 70 personas se trajo José a vivir a Egipto cuando la hambruna. Y de esas 70 personas se formó el pueblo de Israel. Eran tantos las personas que los faraones de Egipto le tuvieron miedo y los mandaron sacar de Egipto. Y cuando salieron de Egipto se fueron con una fortuna enorme. Y ahí empieza el nacimiento del pueblo de Israel. Ahí está el reino de Dios. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Yo sé que todos sabemos qué le pidió. ¿Sabiduría para qué? Para poder gobernar al pueblo de Israel. Porque de esa nación vendría Cristo. Y la única manera de poderlo hacer era que pudiera tener esa sabiduría para hacerlo. Y se daba cuenta Salomón que él no la tenía. En el libro de los Hechos, esa noche Pablo tuvo una visión y puesto de pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Resulta que este sueño le daba dirección para llevar el evangelio a todo el mundo. Sueños como esto hicieron posible que el evangelio llegara a Europa y de Europa llegara a América. Y por eso hoy tú y yo estamos sentados aquí escuchando el evangelio, porque un día Dios le dio un sueño a Pablo. A Pedro también Dios le dio un sueño y dice que quedó muy desconcertado Pedro. ¿Qué podía significar la visión? Justo en ese momento los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón y de pie frente a la puerta, y resulta que toda la historia no se las quise poner por el escrito porque iba a ser muy largo, pero con esta visión Dios estaba anunciando a Pedro que la salvación era para los judíos y para los no judíos. Y con este paso el evangelio se extendió a todas las naciones. Dios le mostró un rollo y en el rollo venían puestas una serie de animales que conforme a la ley de Moisés no podían comer, y Dios le dijo, come de todo lo que yo he hecho, no llames tú inmundo a lo que yo creé. Y a partir de eso regresa con Cornelio, que no era judío, y entrando Pedro empezó a predicar y el Espíritu Santo lo cayó, y vino entonces el Espíritu Santo sobre esas personas y hablaron en otras lenguas y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Por un sueño que tiene que ver con el reino de Dios. Y así es como Dios puede dar y llevar su palabra. Por eso dice el Señor, voy a ir, me ponen música ya, por favor, quiero llegar a este pasaje. El tiempo que nosotros estamos viviendo, iglesia,
es un tiempo único por muchas razones. Cómo me gustaría que tú estuvieras a las 10 de la mañana en la enseñanza, que estamos estudiando la predicación de Jesús en el Monte de los Olivos. Y hemos aprendido cómo la Biblia le llama al periodo que estamos viviendo como los últimos días. Y estos últimos días van desde el nacimiento de Jesús hasta su segunda venida. Y dice Joel, y lo repite Pedro en uno de sus discursos después de Pentecostés, que en los últimos días, estos que estamos viviendo, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Y miren lo que va a pasar: sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Todo que tiene que ver con el reino de Dios. Ahora, este es el tiempo en el cual nosotros debemos esperar que Dios, a través de nosotros y de nuestros hijos, puedan tener esta clase de revelación para llevar las noticias de que Cristo viene y que viene pronto, y de que estemos listos, porque puede venir en cualquier momento. Y nos ha dado la bendición de poder escuchar su voz, su revelación a través de la boca de nuestros hijos. Yo veo a mi nietecita tocar el piano, teclado, y estoy viendo la siguiente generación. Jamás soñé ver cómo la escritura se cumple en mi tiempo. Y veo a mi hija con sus manos y los talentos que Dios le ha dado, hablar en el Espíritu y tocar en el Espíritu. Y nosotros hemos siendo ministrados por una criatura que no llega todavía. No, ya llegó a los 15, ¿verdad? Y así todavía no llega a los 15. 15 años. Y es un ministro de Dios. ¿Te gustaría que tus hijos fueran vasos de esta profecía? Si tú quieres ver a tus hijos profetizar y tener sueños, bueno, ¿y qué me dices de los viejos? Todavía vamos a ser usados y tendremos sueños. Y los jóvenes tendrán visiones, y por eso nos gozamos cuando vemos grupo de alabanza que nos dirige. Yo le decía a Paquito esta mañana: Paquito, tú tienes un ministerio propio que Dios te lo ha dado. Y así puedo ir con cada uno de los que yo veo con mis ojos naturales. Pero si tú quieres ver esto cristalizado en tu vida y en la vida de tu familia, yo te pido que te pongas de pie para orar. En casa de mi papá, cuando nos sentábamos a la mesa y había pollito para comer, mi mamá siempre le servía a él primero. Y yo veía que a él le tocaba la pechuga. Y decía, pues, ¿y cuándo me va a tocar a mí? ¿No? A mí me tocaba una pata.
Yo quiero que mis hijos coman, bueno, pues que la pechuga es la pieza de pollo que a mí me gusta. Yo quiero que mis hijos y mis nietos coman pura pechuga. Que ellos no tengan que esperar a crecer, sino desde ya ellos pueden ser usados por el Señor grandemente, poderosamente. Y cuando nosotros los oímos, cómo nos ministran. Wow. Padre Santo, gracias te damos porque eres un Dios que se comunica con su pueblo. Y porque te ha placido, Señor, hacerlo de maneras tan variadas, tan diferentes. Todas ellas con un solo propósito, que nosotros podamos escucharte, que podamos creer lo que tú nos dices para poder hacer lo que nos has mandado a hacer. Y a recordar, Señor, esta profecía de Joel, Señor, te quiero yo recordar ahora a ti. No olvides esta promesa para nuestros hijos y nuestros nietos. Señor, queremos ver que nuestros niños, desde su más temprana edad, no solamente te puedan conocer de una manera personal, sino que sean usados, Señor, por ti. Y no lo digo yo, lo dices tú, Señor. Ellos van a tener visiones y sueños que van a venir de ti, que tienen que ver con el reino de Dios. Y tú les has dado ya los dones necesarios, los talentos que van a requerir para esta nobilísima profesión de ser proclamadores de la palabra de Dios. Benditos los pies de los que predican la palabra de Dios. Que nuestros hijos y nuestros nietos puedan ser como estos, a los que tú dices que sus pies sean bendecidos. Yo tomo esta palabra, Señor, como una confirmación más para este ministerio de Oasis. Y declaro que levantarás desde los niños de cuna, desde los infantes, pasando a las siguientes edades, a nuestros jóvenes. Y después también a los adultos y también los viejos. Podremos estar también aquí, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das. Te bendecimos, te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dos cosas antes de que nos despidamos. De verdad que increíble es Dios. Ayer tuvimos una reunión de jóvenes donde el Espíritu Santo a través de Hasi, de verdad, se hizo algo extraordinario. Y yo sé, Hasi, y bueno, quienes han estado compartiendo en jóvenes, que Dios te utilizó ayer. Y como dice ese pasaje, yo sé que Dios te va a llevar a mucho más allá. Hace ratito, mientras Gómez estaba predicando, recibí un mensaje por WhatsApp. Un pastor amigo nuestro se llama Eric González. Él vive en Acapulco. Me animó y me entristeció un poco su mensaje. Me dice: Goma, estoy bien. Y me dice: la única ofrenda que he recibido es la de Oasis. Y yo sé que está en una gran necesidad. Ayer me preguntaba Nidia: ¿cómo podemos hacerle para llegar ofrenda ya a los de Acapulco y saber que va a llegar los recursos? Eric es una muy buena opción. Entonces, si tú tienes la posibilidad de ofrendarle a este pastor Eric para que él pueda bendecir a su familia, a su iglesia y su comunidad,
yo te pido que te acerques al final conmigo. Con mucho gusto puedo compartir los datos bancarios, ya sea que lo deposite en Oasis y Oasis se lo deposita a él, o ustedes directamente quieren hacerlo sin ningún problema, ¿ok? Pero creo que podemos ser de bendición una vez más para Acapulco. Yo pensaba en la semana, bueno, oraba, Señor, ¿cómo lo hacemos, no? Queremos bendecir a Israel, queremos bendecir a Acapulco y sabemos también que tenemos gastos en casa, en la familia y demás. El pasaje que él puso hoy Dios en mi corazón, yo sé que es una respuesta. Cuando nosotros sembramos, cuando nosotros damos, vamos a recibir nosotros en abundancia. Tenemos que aprender a vivirlo, a creerlo, y Dios nos va a bendecir. Entonces, por favor, hagamos esta ofrenda para la gente de allá de Acapulco. Que Dios los bendiga, estamos despedidos. Muchas gracias.